Buen día. Hoy en el video de hoy vamos a hablar del déficit fiscal y las consecuencias que tiene para una economía. Básicamente vamos a hablar de vamos a clasificar las consecuencias negativas que tiene el déficit fiscal sostenido a largo plazo en tres. La primera es el aumento de la tasa de interés. ¿Por qué se produce el aumento de la tasa de interés? Básicamente porque el Estado va a buscar financiamiento para ese déficit fiscal donde tiene mayores gastos que ingresos en el sector privado. Ahí a buscarlo al sector privado, eso va a hacer que por la ley de la oferta y la demanda, el precio del dinero suba. ¿Y cuál es el precio del dinero? Justamente la tasa de interés. ¿Por qué eso es malo para una economía? ¿Por qué es malo tener unas tasas de interés altas? Básicamente porque toda la financiación del sector privado también lo busca en el mismo mercado donde se puede financiar el Estado con más facilidad. Y obviamente es preferible que la financiación privada de los bancos privados sea para el sector privado, porque es el que crea riqueza genuina, porque el Estado sabemos que no crea en sí mismo riqueza, lo que hace es crear las condiciones para que se genere riqueza, para que el sector privado genere riqueza. Si aumenta la tasa de interés, le encarece el crédito al sector privado y eso hace que se pierdan puestos de trabajo y disminuya el PBI y también el crecimiento económico. Esa es la primera consecuencia negativa del déficit fiscal. Para terminar con el déficit fiscal estructural a largo plazo, normalmente un gobierno con esas intenciones tiene que proceder a tratar de reducirlo de manera estructural, es decir, dentro del presupuesto. Para reducir el gasto, para reducir el déficit fiscal va a tener que reducir el gasto público o aumentar los impuestos. Esto va a tener un alto costo social. ¿Por qué? Porque si vos le aumentás los impuestos al sector privado, que es el que mantiene al Estado en definitiva, obviamente va a ser menos competitivo, va a poder vender menos al exterior, va a tener que cobrar más caro los productos a las propias personas que viven adentro del territorio y eso va a ser contraproducente. Entonces vas a tener un impacto social. Y la otra alternativa es reducir el gasto público. Y si reducís el gasto público también haces más chico el mercado interno, lo cual es perjudicial a corto plazo. O sea, indudablemente una de las consecuencias y el impacto social negativo que tiene reducir el déficit fiscal estructural es que a corto plazo esa reducción genera un alto costo social. Nosotros vimos que en los años que se intentó reducir el déficit fiscal primario, es decir, aquel independiente de las tasas del tema del interés, el costo social fue muy alto porque hubo que aumentar los servicios para reducir los subsidios, hubo que aumentar las tarifas de los servicios públicos, hubo que aumentar el gas, el combustible, etcétera, para reducir esos subsidios. Y al tener que reducir esos subsidios para reducir el déficit fiscal, generó un alto impacto social porque pasaste, por ejemplo, en Argentina de pagar facturas de luz de 100 pesos a pagar facturas de luz de 5.000. O sea, fue un salto muy, muy significativo de un alto impacto social negativo. Y por último, el tercer elemento negativo dentro del déficit fiscal estructural es el tema de la falta de liquidez en el mercado. O sea, probablemente cuando vos tenés que recurrir el Estado recurre al sector bancario para retirar dinero para su financiación, las tasas de interés se elevan y el sector privado pierde esa fuente de financiación, esa liquidez que tiene que tener el mercado y entonces hace que, en definitiva, ese mercado interno justamente se vuelva más chico y los particulares y el sector privado, en definitiva, resulte más perjudicado y sea menos competitivo. El mecanismo o la teoría económica que está detrás del déficit fiscal estructural se conoce con el nombre de estado de bienestar. El estado de bienestar normalmente busca la redistribución de la riqueza a través de los impuestos y del gasto público, a través de la política fiscal. El problema que tiene es que a largo plazo genera normalmente un nivel alto de endeudamiento, por lo cual, en definitiva, hace que ese déficit fiscal se incremente producto de que al déficit primario se le suma el déficit financiero para llegar al déficit fiscal total, que es el que tiene que hacer frente finalmente el Estado. Por eso es el gran problema que tenemos en este momento con un déficit fiscal cada vez más creciente.
Lo que no quiero olvidarme de decirles antes de terminar el video de déficit fiscal y sus consecuencias es que normalmente el déficit fiscal se mide a través de un porcentaje del PBI, y ese déficit fiscal se mide como porcentaje del PBI. Nosotros vamos a ver que como consecuencia directa, y eso lo vamos a ver en un video próximo, las consecuencias negativas directas del déficit fiscal estructural sostenido es el aumento del endeudamiento. En el próximo video de lo que vamos a hablar es justamente de eso, de qué es la deuda pública, cuáles son sus características fundamentales y qué consecuencias trae a largo plazo. Los espero en el próximo video y les recomiendo Esperando la carroza, que es excelente. Adiós.